¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos de qué están hechas las estrellas? Pues para ello solo necesitamos un poco de su luz. Si quieres saber cómo esto es posible, te invito a que veas mi conferencia el jueves 11 de noviembre a las 7 p.m. hora CDMX. Descubre más en Semana de las Estrellas. Hola, buenas noches y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la Semana de las Estrellas, una semana llena de conferencias y actividades por alumnos de la licenciatura en física para ustedes, previo a la Noche de las Estrellas este sábado. Y bueno, el día de hoy, como toda esta semana, tenemos una conferencia muy interesante con un tema aún más interesante. Este tema es ¿de qué están hechas las estrellas? ¿Cómo sabemos esto? Por nuestro compañero Gerardo Gómez. Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo te encuentras? Tienes tu micrófono apagado. Una disculpa, que bastante emocionado, bastante contento de dar este tema tan interesante que supongo que muchas personas nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo es que sabemos de qué están hechas las estrellas? Ya se está, creo que ya se está compartiendo en la Sí, estuvimos pantalla. viendo tu video, sí, está muy bien. Nos gustó mucho tu video de introducción a tu plática. La verdad es que se ve muy interesante y estamos todos muy emocionados de oír tu tema. Así que bueno, sin más por el momento, te dejamos para que nos presentes ese tema tan interesante y dejen sus comentarios y sus preguntas aquí en el chat para que los estemos leyendo al final y podamos responderlos junto con Gerardo. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a empezar con esta conferencia tan interesante. Supongo que todos en algún momento nos hemos hecho la pregunta de cómo sabemos de qué están hechas las estrellas, ¿no? Al menos alguna vez cuando hemos escuchado de repente en las noticias, hemos encontrado tal planeta en tal galaxia a tantos años luz y tiene tiene una atmósfera con una composición de tanto porcentaje de hidrógeno, tanto porcentaje de helio, tanto porcentaje de argón, y nos viene a la mente la pregunta de ¿cómo rayos saben de qué está hecho si no pueden ir a tomar una muestra? Si muy apenas pueden ir a tomar muestras a Marte, a Venus o a la Luna, ¿cómo es posible que puedan tomar muestras de estrellas a miles o millones de años luz? ¿Sí? Eh, y también, ¿cómo sabemos que están a miles y millones de años luz? Todas estas preguntas vienen encapsuladas en este tema tan interesante que vamos a comenzar a ver. Como dije en mi reel, en el video, comentaba que para saber de qué están hechas las estrellas, solamente necesitamos un poco de su luz, ¿sí? Y para esto, para lograr comprender por qué necesitamos solamente un poco de su luz, primero necesitamos entender varios conceptos para poder llegar a la tan esperada respuesta, ¿no? Y un concepto muy básico que necesitamos entender para poder cubrir esta pregunta es el de ¿qué es la luz? Ajá. Si nosotros buscamos en Google o en cualquier buscador qué es la luz, vamos a encontrar esta definición, la luz visible. Que la luz visible es una onda electromagnética con tal y tal frecuencia, ajá, de cierto rango de frecuencias de las ondas electromagnéticas. A lo mucho vamos a encontrar este tipo de definiciones o pequeñas variaciones bastante ambiguas, bastante poco profundizadas acerca de algo tan interesante como lo es la luz. Eh, que así como la pregunta de cómo sabemos de qué están hechas las estrellas, la pregunta de qué es la luz es algo bastante profundo y que ha dado pie y ha dado lugar a bastantes cuestionamientos todavía más profundos y bastantes respuestas todavía más emocionantes. Ajá, como pasa mucho en la ciencia. A veces te haces una pregunta y al momento de responder esa pregunta te genera más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno, nos dice aquí que la luz es una onda electromagnética cuya frecuencia tal, 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 tal. Ajá. ¿Qué es una onda electromagnética? Me preguntarán ustedes. Y para empezar, ¿qué es una onda? Ajá. Para la física, pues una onda simplemente es la perturbación de un campo que se propaga. Ajá. Por ejemplo,
una onda que nosotros conocemos y vemos mucho en el día a día. Un ejemplo que podemos ver mucho son las ondas en el agua. ¿Qué es una onda en el agua? En sí, una onda es algo que se repite, algo que se propaga en física, algo que se repite, un ciclo, una propagación cíclica, ¿no? Como podemos ver, las ondas en el agua son simplemente la variación de la altura de, de las partículas que se están amontonando unas sobre otras, ¿no? Está variando la altura de la acomodación de las partículas. Si nosotros lo vemos este comportamiento desde arriba, se vería algo así, algo bastante normal y común, ¿ok? En el aire, lo que se propaga y lo que ondula, lo que se repite, son en sí las vibraciones o las diferencias de presión y de acumulación en las partículas de aire. Me explico. Dejaré un GIF para que se entienda un poco mejor. Lo que pasa en el aire al momento de crearse una onda es que lo que está variando es la presión alrededor de esta. O sea, qué tantas partículas están en un pedacito pequeñito de espacio. Ahí podemos ver que lo que está variando es que poco a poco una pared de presión se va expandiendo. ¿Ok? Entonces, sabiendo ya que es una onda y sabiendo que la luz es una onda electromagnética, también nos deja otra pregunta. Si la luz es una onda, ¿qué es lo que oscila en la luz? En el agua, lo que oscila es su cantidad, su altura, la manera en que se mueve. En el aire, lo que oscila es la presión, la cantidad de partículas por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, que están presentes en el aire, oscilan con cierta frecuencia. Sin embargo, lo que oscila en la luz es una pregunta que muy pocas veces nos contestan o muy pocas veces tienen esa respuesta a los profesores que la hacemos cuando estamos en primeros grados de educación. Pero lo que oscila exactamente en la luz son campos eléctricos y campos magnéticos. Me explico. Podemos ver en el GIF que una animación de cómo es que oscila cómo tenemos una ondita de un color en una orientación y tenemos una ondita de otro color en otra orientación. Esto se le llama perpendicular. Están cortándose en un ángulo de 90 grados. Desde este lado, vista desde esta perspectiva, sería una cruz. Se dice que la luz es una onda electromagnética porque oscilan campos eléctricos y campos magnéticos al mismo tiempo de forma perpendicular. ¿Sí? También, ¿cómo sabemos que la luz es una onda electromagnética? ¿De dónde sale esa aseveración? ¿No? Esta aseveración sale del experimento de Faraday. Faraday demostró que la luz es una onda electromagnética, es una onda que tiene que ver con la electricidad y con el magnetismo mediante su experimento. Ahorita les acabo de mostrar que la luz puede verse como dos ondas en cruz, dos ondas eléctricas y magnéticas en cruz miradas desde esta perspectiva. También la luz puede verse como si fuera una sola onda ya en conjunto, vista desde este lado, pues como esas onditas que están animadas, y desde enfrente como una línea recta, como una raya, ¿sí? Hay algo que probablemente hayamos escuchado muchas veces en nuestra vida, que es los lentes polarizados y la polarización de la luz. ¿A qué se refiere con la polarización de la luz? Pues como les estoy diciendo, la luz también puede verse como una sola onda que si se ve desde frente, desde una vista frontal, se vería como una raya, ¿no? La luz que vemos por lo general está dispersa y llega a nosotros de diferentes formas y de diferentes ángulos, con diferentes inclinaciones. Cuando nosotros hacemos algo llamado polarización de la luz, lo que estamos haciendo es filtrar solamente luz que queremos que nos llegue de cierto ángulo. Eso hacen los lentes polarizados. Tratan de filtrar los rayos de luz que tenemos solamente que nos pegan desde enfrente y los desde arriba no queremos que nos lleguen.
Aprovechando este fenómeno de polarización, Faraday creó o tomó un pequeño lente polarizado que solamente admitía una luz o un tipo de luz en un ángulo específico. Me explico. Si yo no enviaba un tipo de luz solamente en el ángulo que tenía el lente de Faraday, no iba a poder ver absolutamente nada de la luz polarizada que llegaba al espejo. Ajá, él lo hizo con la luz de una vela, claramente. Estamos hablando de 1700, 1800. No me funen si me equivoco de año. Faraday lo que hizo fue poner un cristal sobre un toroide de metal, un toroide de alambre magneto, que pues, como bien sabemos, un toroide de alambre magneto nos genera un electroimán al momento de inducir una corriente eléctrica a través de él. ¿Qué tiene esto que ver con la luz, con que la luz sea una onda electromagnética? Pues bastante. Si la luz es una onda electromagnética, o sea, una onda que tiene que ver con los campos eléctricos y con los campos magnéticos, esta debería de verse afectada por un campo eléctrico y por un campo magnético. Por lo tanto, el experimento de Faraday lo que buscaba hacer era tratar de polarizar la luz con un campo magnético de tal forma de que el ángulo de incidencia que venía desde la fuente de luz y atravesaba por el cristal, a la hora de aplicar una corriente eléctrica, lo que él buscaba era que se curvara. Por lo tanto, al momento de curvarse, podría alcanzar el ángulo deseado o el ángulo necesario para que pudiera entrar en el lente polarizado y así pudiera ver algo. En palabras simples, si hacía pasar una corriente eléctrica a través de su toroide y a través de la luz que estaba siendo filtrada por ese cristal, al momento de hacer pasar la corriente eléctrica, ¿se podía ver algo? Significa que estaba demostrando algo bastante potente, que es que la luz tiene algo que ver con la electricidad y con el magnetismo. Con el tiempo, Maxwell, claramente un científico que muy probablemente ustedes deben conocer, aprovechó estos conceptos y estas ideas y observaciones de Faraday para dar lugar a las famosas ecuaciones de Maxwell, basándose, claro, en todas las observaciones y en todas estas conclusiones a las que había llegado Faraday, basándose bastante fuerte, o sea, una base bastante fuerte de las teorías y de la modelación matemática de Maxwell estaba basado en el hecho de que la luz se mostraba como parte de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Ahora que sabemos que la luz es una onda electromagnética, pues pasemos a lo siguiente, ¿no? Parece bastante obvio que la luz es una onda, pero ¿por qué? ¿Por qué la luz es una onda? Dirán ustedes. ¿Por qué decimos que es una onda? Esto es algo que ha dado lugar a bastantes peleas y bastantes argumentaciones en el mundo científico, porque es algo de interés para todos saber y determinar si la luz es una onda o es una partícula, porque la luz, al ser parte de todo el espectro electromagnético, pues nos va a dar lugar a lograr explicar aún más fenómenos y aún más misterios que necesitamos descubrir. Un experimento que puede determinar si algo se comporta como una onda o como una partícula es el experimento de la doble rendija, que creo que algunos o la mayoría de ustedes han escuchado. Si lo que tenemos se comporta como una partícula, lo que hacemos en el experimento de la doble rendija es lo siguiente. Tenemos una rendija, tenemos, bueno, pues dos rendijas, pero la primera no lo cuenten tanto. La primera solamente es algo así como para filtrar lo que sea que tratamos de determinar su comportamiento. Podemos ver en la imagen del lado izquierdo que tenemos una pared horizontal perpendicular a la caja que tiene, pues como su nombre lo dice, dos rendijas. ¿Esto para qué nos sirve? Si lo que tenemos y estamos analizando se comporta como una partícula, a la hora de lanzar partículas contra esta pared perpendicular, las partículas solamente van a pasar
por cada rendija individualmente, lo que significa que si están pues con presión o con velocidad, con fuerza, van a terminar dibujando un patrón de 2 líneas justo frente a las 2 rendijas. Ajá. Si esto se comporta claramente como una partícula. Sin embargo, si lo que tenemos es una onda y si lo que estamos analizando se comportara como una onda, a la hora de pasar por las 2 rendijas, se crearía algo llamado patrón de interferencia. Como podemos ver, de las 2 rendijas, a la hora de pasar una onda, se convierten en 2 onditas. Y estas 2 ondas, a la hora de expandirse, chocan entre sí, creando, como su nombre lo dice, un patrón de interferencia, porque interfieren entre sí. A la hora de interferir, va a haber patrones o lugares en donde las ondas interfieran más que otras. Y esos lugares donde las ondas interfieren más que otras se verían como aumentos en la presión o aumentos en el material o el fluido, en el objeto que estamos analizando. Ajá. Y esto se vería, en vez de como un patrón de 2 rayas, como un patrón de diversas rayas, con rayas más marcadas al centro y más tenues hacia los lados. ¿Ok? Entonces, pues Young lo que hizo fue hacer este experimento con la luz y pues, ¿qué creen que sucedió? Miren, esto es lo que sucedió con la luz. Aquí estamos viendo lo que les acabo de explicar, pero pues más entendible con un GIF. Se puede observar un patrón de interferencia si es que la luz la sometemos a este experimento de Young. Por lo tanto, podría decirse que la luz es una onda. Y en ese momento se consideraba, bueno, pues se consideró como un punto a favor de las personas que decían que la luz se comportaba como una onda. Aquí podemos ver una imagen de este diseño, pero de forma experimental. ¿Sí? Aquí podemos apreciar que experimentalmente, efectivamente, se puede ver un patrón de interferencia en la pared. Específicamente, este experimento es bastante fácil de replicar. De esta foto es tomado de un video de YouTube en el que hacen el experimento de la doble rendija con un simple láser de los que compras en el mercado con un pedazo de cinta de aislar. Pero bueno, ¿por qué la luz es una onda? Lo acabamos de ver. Aunque un poco después del experimento de Young, nos topamos con algo aún más interesante, que la luz también es una partícula. ¿Y por qué es una partícula? Dirán ustedes, la respuesta a esto es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, por si ustedes no lo conocen, es el efecto precursor, el efecto en el que se basan las celdas solares. Ajá. Este experimento fue el que le valió el premio Nobel a Einstein y fue gracias también a que usó por primera vez el concepto, también fue una demostración de la teoría cuántica de Planck, o sea, parte de la demostración de la teoría cuántica de Planck, porque usó su concepto de la cuantización de la energía por primera vez de manera aplicada y demostrable. Ajá. Gracias a esto, Einstein ganó su premio Nobel. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? ¿Y qué nos quiere decir? Si tú tomas un rayo de luz suficientemente fuerte y lo apuntas a una lámina de metal, si tú pones un voltímetro a los extremos de esta lámina metálica, tú vas a detectar una corriente a través de esta, siempre que apuntes con luz de la suficiente frecuencia. En ese momento, pues no se tenía mucho conocimiento, no se manejaba mucho el concepto de frecuencia, pero si tú apuntas con una luz lo suficientemente energética, logras obtener una corriente a través de él. ¿Por qué sucede esto? Esto solamente se puede explicar si la luz se considera una partícula. Si nosotros analizamos la composición química del metal, vemos que todos los metales comparten algo llamado configuración de mar de electrones. Esto quiere decir que no sé si recuerdan en sus clases de preparatoria o en algún momento o en algún video que ya hemos visto,
que los átomos los describen como una bolita, o sea, son unas bolitas en su núcleo que les llaman protones y neutrones, y unas bolitas que orbitan a su alrededor a las que llamamos electrones. Ajá. Esto para la mayoría de los átomos. Sin embargo, en los metales tenemos la configuración de mar de electrones, en la cual los núcleos nadan en un mar de electrones, porque todos los electrones dentro de los metales están en un enlace metálico y están todos completamente juntos. Una vez sabiendo cómo está la configuración electrónica de los metales, pues vemos que si nosotros arrojamos o lanzamos luz suficientemente energética sobre estos, van a hacerlos saltar de sus órbitas. Ajá. Van a ionizar las órbitas, los átomos del metal. Y a la hora de nosotros crear huecos y a la hora de nosotros sacar los electrones de su lugar, vamos a crear huequitos en el metal y esto va a generar una ionización que va a hacer que los electrones que están a su alrededor traten de cubrir ese hueco que hemos hecho. Y a la hora de los electrones moverse de un lado a otro, pues están generando una corriente eléctrica. ¿Por qué eso tiene que ver con la teoría cuántica? Porque el efecto fotoeléctrico solamente funciona con luz arriba de la frecuencia ultravioleta. Hace unos momentos les dije que la luz era una onda, ¿sí? Y la luz era una onda electromagnética y por lo tanto pertenece al espectro electromagnético. El espectro electromagnético se divide en todas las ondas infrarrojas, el espectro visible y el espectro ultravioleta. Mientras más esté cercana la luz al ultravioleta, más energía tendrá esta. Mientras más cercana esté al infrarrojo, menos energía tendrá esto. Por esto, infrarrojo, ultravioleta. De ahí vienen esos nombres, esos prefijos. Entonces, el efecto fotoeléctrico solamente ocurre cuando nosotros hacemos incidir fotones con suficiente frecuencia arriba de la luz ultravioleta. No importa que nosotros bombardeemos con algo con la intensidad del sol a una lámina de metal, no va a generar el efecto fotoeléctrico si esta luz no tiene la frecuencia arriba del ultravioleta. Esto nos quiere y nos sugiere un comportamiento cuántico de la materia. Esto nos sugiere que los electrones solamente toman a partir de ciertos niveles de energía. Se comporta de una manera discreta, como las partículas. Las partículas se comportan de manera discreta porque son unidades específicas, números específicos. No son continuas, como lo son las ondas. Las ondas son continuas, pueden variar y puedes ver en medio de los números. Entonces, esto nos da la demostración de que efectivamente la luz se comporta como una partícula. Ajá, porque la única forma de que el efecto fotoeléctrico ocurra es que la luz se comporte como una partícula, ¿sí? Y esto nos llena aún más de preguntas, ¿no? No me acabas de decir que la luz se comporta como una onda y ahora me estás diciendo que la luz se comporta como una partícula. Pues bueno, a esto se le llama dualidad onda-partícula. Ajá. Para fines prácticos y para fines de la explicación no tan profunda que necesitamos para esta conferencia, pues no profundizaré tanto en esto y tampoco me funen por decir dualidad onda-partícula, sé que tampoco es muy correcto. Pero, ¿qué quiere decir esto? Así como este cilindro, si lo vemos desde una perspectiva, la sombra que nos refleja es un círculo, y si lo vemos desde otra perspectiva, la sombra que nos refleja es un cuadrado, esto no nos quiere decir que el cilindro sea un círculo o sea un cuadrado. No es ninguna de las dos. Es otra cosa completamente diferente, pero que puede interpretarse de esas dos formas. Y lo más probable es que la luz sea algo así. Pero en un futuro podemos investigar más acerca de ello, podemos llegar a responder esas preguntas. Pero bueno, una vez
teniendo esta pequeña introducción acerca de lo que es la luz, podemos pasar y comenzar y nos acerca mucho más a la respuesta de cómo sabemos de qué están hechas las estrellas. Iniciamos con el señor Sir Isaac Newton, muchos también lo conocemos por aquí, con sus enormes contribuciones al campo de al campo de la gravitación, al campo de la óptica y la enorme aportación que ha hecho en todos los diversos campos de la ciencia, ¿no? Nosotros conocemos esto mejor como la portada de Pink Floyd, pero en realidad es el prisma de Newton. Se le llama prisma de Newton a pesar de que pues, antes ya se habían hecho experimentos con prismas, pero Newton fue la persona que se obsesionó y que se dedicó gran parte de su vida a hacer estudios con los prismas. ¿Por qué? Él le fascinaba cómo es que al momento de hacer pasar la luz a través de un prisma, esta se descomponía en diferentes colores. Antes, la concepción que se tenía en tiempos de Aristóteles, en tiempos de Platón, en tiempo de los filósofos, grandes filósofos griegos, era que el prisma coloreaba a la luz. Sin embargo, como los otros conceptos que Newton terminó tirando, demostró que la luz en realidad no se tinta por el prisma, se descompone. Antes se describía la luz blanca como algo simple, algo extra de los colores. Sin embargo, Newton demostró que la luz no es algo simple, es la composición de todos los colores. Esto sucede, la descomposición de la luz, gracias al fenómeno de la refracción, ya que cada longitud de onda de la luz tiene diferente índice de refracción, y a la hora de hacerlo pasar por el prisma, pues cada uno se curva de diferente forma. ¿Ok? Y Newton fue la primera persona, bueno, no la primera, pero de las primeras personas en observar unas pequeñas anomalías en este espectro. Esto es bastante importante para lo que vamos a ver a continuación. Newton se dio cuenta que a la hora de descomponer la luz a través de un prisma, sobre todo la luz del sol, esta tenía diferentes rayitas, diferentes líneas negras en su espectro. Newton lo descartó como producto de las imperfecciones de los prismas con los que él trabajaba. Sin embargo, no se dio cuenta que esto también era algo que conduciría a un descubrimiento tan enorme y tan profundo, tan poderoso en un futuro, pero aún así sentó las bases y los precedentes para que esto pudiera llegar a más. La primera persona responsable de nosotros poder llegar a desarrollar una técnica o poder llegar a tratar de contestar la pregunta de saber cómo es que están hechas las estrellas, es don. Fraunhofer Gesellschaft fue alguien que trabajaba fue un dueño de una empresa de fabricación de vidrios alemán que le gustaba también hacer experimentación. Obviamente trabajaba en una fábrica de vidrios y él, tratando de minimizar un poco la aberración de la luz, la aberración que tienen los lentes, él siempre trataba de probarlos enfocando o haciendo pasar luz a través de ellos. Fraunhofer, al hacer pasar la luz del sol a través de uno de sus prismas, se dio cuenta que tenía alrededor de 60 líneas negras bastante consistentes en su espectro. A la hora de descomponer su espectro, estas líneas negras eran bastante consistentes sin importar el prisma que usara. Y aquí podemos ver, Fraunhofer después, obviamente teniendo ahí su fábrica de vidrios, generó diseños experimentales bastante buenos y bastante sensibles, lo suficiente sensibles como para poder analizar consistentemente estas pequeñas líneas negras que aparecían en el espectro de la luz de las estrellas. Él no solamente observó la luz del sol, él observó también la luz de
de Venus, la luz de Marte, la luz de Mercurio, y se dio cuenta de que cada una de estas luces tenían diferentes líneas o diferentes marcas, como si fuera una huella específica de ellos. Aquí podemos ver cómo, los espectros de diferentes estrellas. A estos se le llaman espectros de absorción. En un momento más vamos a ver a qué se refiere. Estos espectros de absorción, pues son como una huella, como una marca única de cada una de las estrellas. Y no fue hasta unos 50 años después que dos personas que conocemos bastante, bueno, de los que hemos escuchado al menos una vez su nombre, nos dieron un hint o nos dieron una pista, nos dieron una respuesta de qué es lo que significaba y nos abrieron los ojos a que esto era un descubrimiento enorme. Estos son Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, ¿sí? El de los mecheros. Les gustaba, decidieron trabajar con elementos en el laboratorio y decidieron observar los espectros de emisión que estos tenían al momento de hacer pasar una luz a través de ellos. Por ejemplo, tomaron el helio, el elemento más sencillo, solamente tiene un electrón y un protón, e hicieron pasar a través de él una luz blanca polarizada para poder observar su espectro de emisión. Se dieron cuenta de que tenía una huella. Tomaron argón, hicieron pasar una luz blanca a través de él, se dieron cuenta que tenía otra huella. Y es aquí donde viene lo interesante. Se dieron cuenta de que cada elemento de la tabla periódica tenía un espectro de emisión específico. Esto es algo maravilloso, esto es algo impresionante, porque esto da lugar a darnos cuenta de que solamente necesitamos hacer pasar luz a través de un objeto, o solamente necesitamos la luz que recibimos de un objeto para saber de qué está hecho. Por lo tanto, si cada elemento tiene su marca específica, la combinación de estos elementos o un compuesto en realidad sería simplemente la combinación de las marcas específicas, de tal forma que si analizamos la marca de toda la composición de todo este espectro, podemos obtener un análisis bastante detallado de la composición del material que estamos analizando. Aquí podemos ver esto. Ellos lo que hacían era tomar un gas y excitarlo. Por ejemplo, las lámparas que vemos las lámparas de argón. Si nosotros excitamos argón con un campo magnético, un campo eléctrico, este comenzará a emitir luz. Y lo emitirá en estos patrones. Si nosotros excitamos nuestro gas o excitamos nuestro elemento en estado gaseoso, va a arrojar esto llamado espectro de emisión, ¿sí? Y si nosotros hacemos pasar luz a través de él, nos va a arrojar el espectro de absorción. Y estos coinciden exactamente. Los espectros de emisión son los análogos, son las partes contrarias del recíproco de sus espectros de absorción. Entonces, al momento de hacer este descubrimiento, nos da pie, ahora sí, de lograr apuntar nuestros telescopios hacia las estrellas y hacer que esa luz pase a través de un prisma y descubrir el significado de la huella única de esa luz, de ese planeta. Esto nos da pie a que no importa qué tan lejos esté una estrella, no importa qué tan lejos esté un planeta o esté una atmósfera, si nosotros tenemos luz pasando a través de él o este objeto está emitiendo luz, más que perfectamente podemos saber de qué está hecho. Y ahora,
Muy bien, sabemos que cada elemento tiene su marca única, cada elemento tiene su huella espectral y cada planeta tiene su huella espectral también, cada atmósfera, cada composición. ¿Pero por qué pasa esto? Como les había dicho antes, yo les describí el modelo atómico de Bohr. Ajá. Para fines prácticos, en este momento, utilizaremos el modelo atómico de Bohr para explicar las líneas espectrales. Hace unos momentos, cuando les estaba explicando el efecto fotoeléctrico, les dije que si tenemos un fotón lo suficientemente energético, este va a hacer saltar a los electrones de sus órbitas en el mar de electrones y crear un hueco para que se cree una corriente eléctrica. Algo similar sucede cuando nosotros estamos observando los espectros de emisión y los espectros de absorción de los elementos, ¿sí? En el caso de los espectros de absorción y los espectros de emisión, cuando nosotros hacemos pasar luz a través de un elemento, si nosotros recordamos la luz blanca al momento de ser una mezcla de todos los colores, significa que es una mezcla de todas las frecuencias. Y por lo tanto, esto da lugar a que los electrones de los átomos absorban determinadas frecuencias. Y al momento de absorber determinadas frecuencias de la luz, pues esto se va a ver como una parte negra, una pieza faltante. Nosotros hacemos pasar la luz a través de nuestro elemento. En nuestro elemento, ciertos electrones absorben esas frecuencias de la luz. Luego, esa luz blanca ya no tiene esas frecuencias de la luz y a la hora de descomponerla, nos deja la marca de absorción, o sea, la marca donde ya se absorbieron las frecuencias que necesitaban los electrones de ese átomo. ¿Sí? Aquí podemos ver un GIF de cómo es que si tenemos un fotón, cómo es que si un fotón choca contra un electrón, hace que éste suba de órbita, y si éste baja de la órbita, emite un fotón. Es aquí donde viene la explicación de los espectros de emisión. Cuando nosotros excitamos o le introducimos energía a un átomo, lo que estamos haciendo es poder darle, lo que estamos propiciando es darle energía también a los electrones de sus átomos. Y si nosotros le damos la suficiente energía a los electrones de sus átomos, si estos tratan de absorber la suficiente energía de los electrones de sus átomos, estos van a caer de sus órbitas y a la hora de caer van a emitir un fotón, que es lo que vemos en los espectros de emisión, que si nosotros estimulamos un gas y hacemos pasar su luz y la descomponemos, vamos a observar que es solamente en específicas frecuencias tenemos los colores, porque solamente electrones de esas órbitas lograron bajar y así emitir un fotón de esa frecuencia, correspondiente a esa frecuencia. Sí, entonces, si específicamente un átomo tiene sus electrones y sabemos que cada átomo tiene diferente configuración de electrones, esto nos da y nos hace mucho sentido a que a la hora de nosotros observar su espectro de emisión o su espectro de absorción, pues tenga una marca única. De ahí vienen esas marcas, de ahí vienen las líneas espectrales de absorber y de emitir fotones dependiendo de si lo excitamos o si hacemos solamente pasar luz a través de él. Aquí vemos un diagrama de cómo funciona un espectrofotómetro. Tenemos una fuente de luz y lo hacemos pasar a través de una rendija. Esto se le llama colimación. Lo que queremos es obtener luz que tenga sus ondas paralelas, de una sola manera para poder analizarla de mejor forma. Hacemos pasar esa luz a través de un prisma y aquí es donde viene ya una técnica un poco más avanzada. Descomponemos la luz y la rendija que vemos ahí está hecha para hacer pasar específicamente luz de una frecuencia. A la hora de hacer esto, si nosotros hacemos pasar luz, no sé, de azul a través de ese monocromador, se le llama monocromador.
Si nosotros hacemos pasar luz a través de ese monocromador y solamente obtenemos, por ejemplo, la luz azul y la hacemos pasar a través de la cubeta con la muestra, a la hora de que llegue a nuestro detector, pues si la muestra no absorbe esa longitud de onda, significa que el detector va a tener una lectura positiva, que es que le está llegando luz. En cambio, al momento de nosotros estar cambiando las frecuencias, de estar filtrando las frecuencias que necesitamos para hacerla pasar por nuestra cubeta, si, por ejemplo, hacemos pasar una frecuencia de la luz amarilla y da la casualidad de que esa frecuencia de la luz amarilla la absorbe nuestra muestra, nuestro detector no va a detectar nada, nos va a dar un negativo porque no le está llegando luz, toda la luz la está absorbiendo la muestra. Esto es una manera de digitalizar los resultados de una espectroscopía. Y esto nos da resultados más precisos y más concisos que cuando analizamos, pues, todo el espectro por completo que nos llega hasta nuestro estudio, hasta el estudio donde estamos analizando el espectro de nuestra muestra. Esto, pues, lo hacemos con muestras que tenemos nosotros aquí localmente, porque este descubrimiento no solamente tiene aplicaciones en la astronomía, esto tiene aplicaciones en la física, en la química, en la biología, porque nos da oportunidad de analizar muestras que pues no sabemos qué son. Simplemente tomamos nuestra muestra, la ponemos en estado gaseoso y hacemos pasar diferentes frecuencias de la luz a través de ella. Son un poco de los lujos que podemos tener si tenemos la muestra a la mano. Si nos está llegando la luz desde una estrella, pues obviamente no podemos darnos el lujo de estar filtrando una frecuencia por frecuencia. Tenemos que analizar todo el espectro ya con las líneas de absorción y las líneas con las líneas de absorción. Pero bueno, ahora que sabemos de qué están hechas las estrellas y sabemos que las estrellas tienen una huella, una marca única, esto nos da lugar a poder clasificar las estrellas. Esta es Annie Jump Cannon y Henrietta Swan Leavitt. Estas dos personas, estas dos mujeres, fueron personas que dieron grandes aportaciones en el campo de clasificación de las estrellas y en el campo de la astronomía. Ellas se encargaban, eran parte de las computadoras de Harvard, se encargaban de clasificar las estrellas y las observaciones que llegaban del observatorio. Antes de comprender cómo funcionaba la espectroscopía, antes de comprender qué significaban en realidad esas líneas estas líneas de absorción, ya se sabía que cada estrella tenía una huella única. Y al momento de saber que cada estrella tenía su huella única, pues esto le dio la idea a Annie Jump Cannon de clasificarla dependiendo de los patrones que llegaban de esta. Y ella los clasificó en siete categorías. En O, B, A, F, G, K y M, donde la letra O correspondía a las estrellas más calientes y las del grupo M correspondían a las estrellas más frías. ¿Sí? ¿Cómo determinaban esto? Pues dependiendo del color que tenían estas. Henrietta Swan Leavitt fue una persona, también parte del grupo de las computadoras de Harvard, que se especializó y le encantaba estudiar las estrellas que tenían variaciones en su luminosidad. Y a raíz de tratar de medir la frecuencia con las que estas se apagaban y volvían a emitir luz, logró desarrollar diferentes técnicas que hoy en día sirven, y las usamos aún hoy en día, para medir la distancia entre las estrellas, y también nos sirvió para poder medir el tamaño del universo. Vean el tamaño de la contribución de estas dos mujeres científicas. Sin embargo, no hemos escuchado hablar mucho de ellas debido a la discriminación de la época, pero ahora les voy a presentar a una de las mujeres que sufrió más discriminación también, pero dio una de las aportaciones más grandes en el campo de la astronomía en su momento. Y estoy hablando claramente de la señorita Cecilia Payne.
Cecilia Payne se encargó de estudiar las estrellas, ya específicamente teniendo conocimiento de la espectroscopía y de lo que significaban las líneas de absorción y las líneas de emisión. Ella se encargó de clasificar, de encontrar todas las composiciones de todas las estrellas, y una de sus grandes aportaciones es que las estrellas están hechas en su mayoría de hidrógeno y de helio. Algo que causó mucha polémica en su momento fue la composición del Sol. Pero bueno, Cecilia Payne nació en Inglaterra el 10 de mayo de 1900 y ella estudió en Newnham College, un lugar que pertenece a Cambridge University, en 1919. Debido a la discriminación que sufría en esa época, ella encontró una beca dada por un programa que se llamaba Harlow Shapley, donde la ayudaba a cruzar al otro lado del mundo, a Estados Unidos, para poder continuar con sus estudios. Pues a pesar de haber hecho sus estudios en la universidad que se define de Cambridge, no le dieron subtítulo, porque a las mujeres no se les daba subtítulo en ese entonces. Bueno, consiguió una beca para estudiar a Harvard, para estudiar en Harvard College Observatory en 1923, y en 2 años creó, pues, la llamada en su momento la mejor tesis doctoral de astronomía. La presentó en 1925. En esta tesis doctoral reunía todas sus observaciones y todos sus descubrimientos, en el cual usaba la espectroscopía para analizar las composiciones de las estrellas del universo observable. Y como les decía hace un momento, uno de sus descubrimientos más polémicos, o una de sus aseveraciones más polémicas, es decir que el Sol no tenía un núcleo de hierro, que en su momento se defendía que el Sol tenía una composición parecida a la de la Tierra. Sin embargo, a Cecilia le valió por completo, a pesar de que varias personas le dijeran que no pusiera eso en su libro. Le valió a medias y técnicamente le dijo, sí, está bien, voy a decir que no, pero para que te calles tantito. Y puso que en su conclusión, efectivamente, el Sol estaba hecho muy probablemente de hidrógeno y de helio, pero probablemente su aseveración no era correcta, gracias a, pues, a su asesor de tesis del doctorado. Esta es su tesis. Se les quiero enseñar. La pueden descargar de la página de Harvard. Es una de la primera literatura científica que yo leí. Sobre todo si ya están dentro de la carrera y pueden comenzar a entender varios conceptos de esta, se les va a parecer bastante interesante. Tenía 14 años cuando la imprimí por primera vez. Pero bueno, haciendo esta mención a Cecilia Payne, quiero despedirme de esta conferencia con una frase que me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención de Faraday. Y es que, pues, en esta conferencia vimos cómo solamente con luz, la luz que nos llega de las galaxias, la luz que nos llega de los planetas, podemos saber de qué están hechos, podemos dar un vistazo a sus atmósferas, podemos dar un vistazo a cómo es que se crearon, cómo es su composición, y nos da más pistas acerca del origen del universo. Esto parecería fantasioso, esto parecería de ciencia ficción, porque es demasiado sorprendente, maravilloso, que con algo tan sencillo podamos analizar objetos. Así que vengo con esta frase, que es: nada es demasiado maravilloso para ser verdad, siempre y cuando sea consistente con las leyes de la naturaleza. Por Michael Faraday. Y bueno, soy Gerardo Gámez, gracias por haber asistido a mi conferencia, y le cedo el micrófono a Monse, para continuar con la sesión de preguntas. Muchas gracias, Gerardo. Aquí tenemos algunos comentarios respecto a tu plática. Estuvo muy interesante. La verdad, yo creo que es un tema que a todos les gustó.
Y bueno, no sé si podemos empezar a leer los comentarios para que se muestren en pantalla. Claro. Aquí tenemos a Cristina Juárez, nos pone éxito Gerardo. Gracias, gracias. De parte de Gallardo Samaniego Osvaldo, excelente, muy interesante, fue casi al principio de la plática. Zafiro de la Cruz, muy interesante y claro, a todo lo que nos estabas comentando. Sí. Hugo Roldán nos puso felicidades, bienvenido a la ciencia del tiempo moderno. Y por último tenemos Salís Flores, excelente explicación y mucho éxito, compañero. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Hay otro comentario de Cintia Alejandra González, excelente. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo la plática de hoy. Si alguien tiene una pregunta, la puede poner en los comentarios, pero yo creo que es un tema que quedó bastante claro y muy completo por nuestro compañero. Bueno. Tenemos otro comentario de Montserrat Bermúdez Vázquez. Gera, te quiero mucho. Voy a mostrar lo que imprimiste porque no lo vi. Chis, que imprimí. Pues es un, lo que quedó de un ajolote, pero ahorita ya no está, ya no vive. Está todo destruido. Hay otro comentario. Cintia Alejandra González, estuvo genial, se aprendió mucho. Gracias por compartir tu sabiduría. Muchas gracias, Cintia. Okay. Bueno, creo que estos, pues fueron los comentarios de hoy. No sé si quieres decir algo para cerrar. Pues nada, muchas gracias por haber asistido a la conferencia. Cualquier duda o cualquier tema, cualquier duda que tengan al respecto, pueden enviarme mensaje privado. Y pues que tengan bonita semana, bonito fin de semana. Suerte con los finales a todos. Muchas gracias. No se olviden de seguir con nosotros hasta el fin de semana, que ya nada más es mañana. Tenemos mañana 3 conferencias a las 5, a las 6 y a las 7. Esperemos que nos acompañen. Ya va a ser el fin de la semana de las estrellas, la noche de las estrellas este sábado. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bonita noche. Hasta luego.